Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual, un espacio de Conectados con la Memoria, nuestra plataforma para tiempos de cuarentena. Mi nombre es Adolfo Ramírez y como siempre estoy junto a grandes invitados. Por una parte, hoy día tenemos a Fernando Pairicán, historiador y postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, y también la invitada Nancy Yáñez, abogada directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, quien lamentablemente ha tenido problemas de conexión y por lo tanto no va a poder estar junto a nosotros hoy. Fernando, bienvenido a esta conversación y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad y el espacio también. La temática que hoy día nos reúne está transversalmente atravesada por dos conmemoraciones muy importantes para nosotros como museo. La primera de ellas, esta semana se celebra el solsticio de invierno, fecha en la cual nuestros pueblos originarios celebran el regreso del sol o Huiñol Tripantu, el cual corresponde al día más corto del año en el hemisferio sur y que tiene lugar entre el 21 y el 24 de junio. Y por otra parte, hoy, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura. Es por eso que nuestro programa de hoy está dedicado a una conversación en torno a la situación de derechos humanos en territorio mapuche. La tortura es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensamente afecta la dignidad humana. Es un crimen que daña a la víctima no solo de forma física, sino que también de forma emocional y psicológica, y que normalmente deja secuelas por el resto de la vida. Durante la dictadura chilena se torturó de manera sistemática. De hecho, el informe sobre prisión política y tortura, el informe Valech, calificó a más de 38.000 víctimas de prisión y tortura. Paradójicamente, fue el mismo Pinochet quien en 1987 firma la Convención contra la Tortura. Con estos antecedentes históricos, uno tendría a pensar que Chile es un país que ha ocupado todo el poder del Estado para combatir este tipo de crímenes, pero la verdad es que solo desde el año 2016 la tortura se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico como un crimen establecido. Y tristemente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más querellas por tortura desde el 18 de octubre en adelante en comparación a todo su tiempo de existencia. A raíz de este desproporcionado uso de la fuerza que vivimos a partir del estallido social, recuerdo que hace unos meses atrás se volvió viral en las redes sociales un posteo que decía algo así como: ahora en Santiago saben cómo se vive en la Araucanía. Quiero saber tu opinión, Fernando, con respecto a esta afirmación. Bueno, saludarlos a todos, a todas. Espero que se estén cuidando dentro de lo que estamos viviendo como humanidad. En torno a tu pregunta, lo que te puedo señalar es más que nada que había a partir del año 2000, ¿no? Se comenzó desde el movimiento mapuche a plantear una tesis política tal vez, que nació al calor de lo que estaba sucediendo en el proceso político, que fue la criminalización, ¿no?, de la protesta mapuche, y que va a tener un poco de resultado académico, ¿no?, con Nancy, por lo demás, Nancy Yañez y otros abogados, Elwin, en lo que van a denominar, y Rodrigo Lillo también, el abogado Rodrigo Lillo, en torno a esta idea de la criminalización, ¿no?, como forma de operar para detener los movimientos sociales. Y eso ha ido evolucionando luego de aquello con nuevas nociones, ¿no? Luego va a ser la aplicación de la ley antiterrorista, luego va a ser un proceso de militarización. Así lo denunció las comunidades en conflicto en el año 2000, le denominaron la militarización, que no es necesariamente en la lógica de que haya un ejército o tanque, ¿no? No se comprendió desde la incorporación de fuerzas de carabineros capacitadas para poder irrumpir en las comunidades en conflicto y con entrenamiento a nivel internacional o asesorándose con policías de otros lugares, ¿no? Y la suma de todo aquello terminó por ser interpretado de parte de los intelectuales populares de nuestro pueblo que están en nuestro territorio en conflicto. Ellos lo denominaron como la militarización, porque para la imagen que había, y eso también es cierto,
realmente empezaron a ser allanados por helicóptero, en vías con helicóptero incluido, bajaban las fuerzas especiales del GOPE, así, en los trajes tipo comando. Entonces, para ellos, para ellas, de las comunidades, lo asociaron, y con justa razón en algún punto, a la dictadura militar en torno al imaginario. Entonces, de ahí fue como que se planteó esta idea de la militarización, ¿no? Como concepto. Así, esta es la militarización del conflicto mapuche, y luego de eso los voceros, dirigentes, lo comenzaron a plantear en el escenario público, y ya luego eso comenzó a tener un resultado académico, por decirlo de alguna manera, en que ya han venido historiadores, antropólogos, antropólogas, mapuche y no mapuche, a un poco profundizar sobre este concepto de la militarización, y que hoy tenemos un poco desarrollado en torno a lo que hemos estado viviendo, ¿no? No sé si te puedo responder por ahí la pregunta. Sí, y de hecho tocaste unos puntos que son bien interesantes, porque no tocaste el elemento de que no son cualquier tipo de fuerzas, son fuerzas que de hecho han sido entrenadas específicamente para esta labor. De hecho, ya es de público conocimiento que Carabineros envió a parte de su contingente a Colombia a ser entrenado en esta lógica de la guerra de guerrillas que se da ya contra el narcotráfico, para luego aplicar este tipo de militarización en la Araucanía. Se nos sumó Nancy, a quien agradecemos y logro ver en la conversación. Continuando con lo que estaba mencionando, tú dices que esto empieza a ser denunciado a partir por historiadores, por académicos y también por las mismas comunidades, pero no solamente a través de ese punto. De hecho, el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín Catrimán, por la aplicación precisamente de la ley antiterrorista y por vulnerar el principio de igualdad ante la ley, ante esta criminalización que se está dando y persecución directa contra aquellas personas que apoyan la causa o son representantes de la misma. Sí. Bueno, responde, por lo menos lo que yo analicé en torno a las investigaciones, es que a mí me parece que el año 2001 es un poco importante, porque coincide con ya los síntomas de la crisis económica que se empieza a desarrollar en el año 97, que tiene el año 98, 99, y que hay una recesión económica, y en el 2000 como que llega un poquito el pic de esa recesión. En ese momento se toma la decisión económica de generar un cambio en el modo productivo un poco del país. Entonces se consolida Yarralco, se empiezan a cerrar las faenas de mineras como Lota. Dicen Entonces que mejor como es hay, inestable hay mi un cambio, internet. hay un cambio Súper completo, y ante ese cambio, ese modo de producción económica que termina, ¿no? Con Lota u otro, y el nuevo modo de producción que se está generando, las comunidades lo empiezan a resentir en esa época. Entonces, yo diría, como para el análisis histórico, es que hay un proceso de transición de un modelo de producción, y ese momento de transición genera dificultades en torno a la ausencia de políticas públicas, de una modernización de los derechos en torno al mundo indígena, y por tanto en ese proceso de transición se genera sin duda la explosión que nosotros denominamos el conflicto, que bueno, que en realidad fue un concepto que lo puso la prensa para un poco criminalizar la lucha mapuche, pero los mapuches en sí no tienden a hablar del conflicto, ¿no? Tienden a hablar de la causa de autodeterminación, la causa por la tierra. No somos un pueblo de conflicto por conflicto, sino hay razones históricas, pero también razones económicas, y también un proyecto que se relaciona con lo que en ese tiempo también el movimiento indígena latinoamericano hablaba del buen vivir. Fernando, una de las grandes intenciones de este programa es lograr entregar contenido educativo a nuestra audiencia. Y para quienes no manejen el concepto de autodeterminación, ¿podrías explicarlo brevemente para poder entregar este conocimiento a nuestro público? Autodeterminación es un derecho humano, según la Declaración de ONU, ¿no? El derecho que tiene todo pueblo a autogobernarse según su forma política, su forma cultural y forma social, ¿no? Dentro de esto es un derecho que, me imagino Nancy lo maneja mejor que yo, en la década ya del 40 se empieza a debatir a nivel mundial,
Luego en los 60 quiere un giro en torno a los procesos de descolonización que se están dando en Medio Oriente y las naciones africanas, y en el movimiento indígena lo comienza ya a debatir en Barbados, en la década del 70, aunque ya hay antecedentes un poco antes, y comienza en los 80 a debatirse ya los movimientos indígenas que coinciden con las dictaduras militares en el continente, y por tanto el exilio de muchos dirigentes indígenas, y coinciden, ¿no? En su exilio empiezan a debatir sobre impulsar también los derechos de autodeterminación para los pueblos originarios. Eso se logra llegar a un primer acuerdo en el convenio 169, y luego ya la declaración de la ONU del año 2007, que si bien no es vinculante en el sentido como un convenio, sí anuncia de alguna manera una política de futuro que debería ser. Entonces, un poco en síntesis, ese ha sido el debate en torno al derecho a autogobernarse según tus principios económicos, sociales y políticos. Y en el caso mapuche tiene todas las posibilidades de hacerlo, o debería ser ejercerlo, porque ha habido una historia, ¿no? De ocupación y de suspensión de derechos, por lo menos, bueno, o post ocupación de la Araucanía. Y en términos concretos, esta autodeterminación como demanda por parte del pueblo mapuche, ¿cómo se vería vuelto carne en nuestro país? Mira, nosotros estamos a punto de publicar un libro como Pehuén Editores y el Centro de Estudio Intercultural Indígena en torno a... Hemos publicado 3 textos en torno a este debate. Uno fue el de Francisco Buenchumilla, que él lo denominó, que en verdad es de él, Plurinacionalidad del Nuevo Pacto. Luego Namuncura, también conocido dentro de esto, él publicó un libro que se llama Nueva Constitución. Y hoy estamos en un tercer libro colectivo, en que ya pronto lo vamos a publicar, en torno a lo que hemos denominado también el nuevo pacto, ¿no? Y también en torno a esta idea de la plurinacionalidad. Hemos convergido de alguna manera personas mapuches que diferimos políticamente. De esto es un debate abierto, en la cual las comunidades y los dirigentes políticos, algunos plantean que la plurinacionalidad, y cito a Ocán Wilcamán, que lo ha dicho, es la domesticación de los derechos fundamentales, así es su óptica. Otros, como del movimiento, como la coordinadora Comayeco, plantean que no, la autodeterminación es el camino y la liberación nacional. Entonces es un debate abierto, ¿no? Y nosotros entendemos que ese debate creativo, esa tensión creativa, como lo diría Álvaro García Linera para el caso de Bolivia, nosotros lo tomamos y tratamos de reunir en este libro a distintas personas con igualdad de género, para poder debatir en torno a lo que era el debate de Chile previo a COVID, en torno a la nueva constitución y los debates de la nueva constitución. Nosotros trabajamos para ese proceso, ¿no? Y ahí convocamos a personas mapuches del Gualmapu, urbana, hombres, mujeres, dirigentes, intelectuales, para poder irrumpir en ese escenario de la nueva constitución, con un libro que pudiera sintetizar tal vez los principales debates y desarrollo y pensamiento del mundo indígena. Ese libro lo vamos a publicar muy pronto, y lo que te quiero un poco plantear es que es un debate abierto donde se va a ir enriqueciendo en la medida en que también las contradicciones de otros temas que se van también provocando, ¿no? La relación del mundo del campo con la ciudad, la gente mapuche que vive en la ciudad, el rol del feminismo que también ha irrumpido en el debate también indígena. Todos esos debates hoy día nos están invitando a repensar también un país o una sociedad de futuro distinta. Y con esto y con el contexto de la pandemia, la idea del buen vivir creo que irrumpe cada vez con mayor fuerza en torno a que necesitamos una modificación de las relaciones económicas, sociales y políticas, y mejorar también los niveles de pobreza, porque ante estos contextos, aunque la biología no habla o la biología se plantea directamente en nuestro escenario, lo que están pasando lo más mal en esta historia son las personas más pobres, y dentro de esos pobres, muchos de esas personas pobres a la vez son mapuches migrantes que por condiciones económicas viven en los sectores populares donde el teletrabajo no es. Entonces, estamos en este escenario, ¿no? Quiero tomar uno de los elementos que mencionaste, que tiene que ver con la situación económica. Hoy día, en el contexto de pandemia, más que nunca, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales se ven entredicho en nuestro país. Y hemos podido ver cómo en la Araucanía, de hecho, esto ha cobrado ribetes bastante horribles,
al ver la situación de represión contra las hortaliceras mapuche durante esta última semana. Una situación que se había repetido, no es nueva, ya había sido repetida anteriormente en Temuco, de hecho. ¿Cómo afecta una pandemia como esta en términos de esa categoría de derechos a la población mapuche? Una parte no menor de la población mapuche está entre los trabajos categorizados en el país como informales. Sobre todo el mundo, el sector mapuche rural, viaja en los meses ya de enero, febrero, marzo, abril, y empieza a trabajar de temporero, ¿no? Sobre todo en la zona norte, como que se va modificando, es como un camino, ¿no? Y que luego termina ya en el Gualmapu posteriormente. Ese trabajo quedó interrumpido, ¿no? A eso hay que sumar también otra parte importante de un sector, por lo menos de mapuches, en las mineras, ¿no? Y eso también está teniendo hoy día un cierre. Entonces también hay un retorno de mapuches que trabajan en Coyahuasi, en Escondida, en esas mineras. Los sectores también que tienen trabajo en relación doméstico, que son ahí, son principalmente nuestras abuelas, nuestras madres, también están quedando sin trabajo y también hay un retorno de eso, ¿no? Y te lo puedo decir porque conozco un poco también esa experiencia de cerca. Y eso hoy día está generando para algunos una movilidad hacia el Gualmapu nuevamente. Y ese es uno de los desafíos que por lo menos yo entiendo de lo que he podido conversar con don Adolfo Millaguri en el caso de Tigua, es lo que ellos están viendo como poder incorporar a la comuna para el tema del contagio, ¿no? Por eso hablan de los retornados en el sur, o por lo menos en el Gualmapu, en algunos lugares se está hablando de los retornados, ¿no? Y esos retornados, que vengan con el contagio de COVID, etcétera, y también para poder darle un apoyo económico. Yo planteo eso ante los últimos también hechos que han sucedido en el Gualmapu, ¿no? En que han irrumpido hechos de violencia o robo, ¿no? Hace un poco tiempo estaba leyendo la carta que envió, no sé si ayer o hoy, me pierdo un poco a veces uno de los dirigentes de la Sociedad de Agricultura en torno al robo de animales, ¿no? Yo detrás de eso, robo de animales, ¿no? Y no puedo dejar de ser hosbiano en eso, ¿no? En su libro Los bandidos sociales, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de si es cierto que hay un robo de animales, ¿no? Por lo más un delito antiguísimo, eso ya está en 1840 ya. Lo que hay detrás del robo de animales es comida, ¿no? Entonces, yo invitaría también a mirar en momentos cuando suceden estas crisis, que simplemente no es un robo de animales, las personas están robando comida, ¿no? Y yo creo por todas estas condiciones que te estoy tratando de plantear, es lo que yo he reflexionado también dentro de un encierro, por tanto tampoco puede ser que lo tenga muy claro, ¿no? Me parece que me lleva a reflexionar que detrás del robo de animales las personas están robando comida, ¿no? Entonces hay un sector en torno a esta crisis que por supuesto lo está pasando mucho más mal que otros, ¿no? Y eso yo creo que es un tema que debería debatirse en torno a cómo analizamos la relación de pueblo originario, su nivel de pobreza, sus derechos fundamentales, en un contexto, en una pandemia en que todo se está revolviendo, ¿no? Entonces las viejas normas no nos están funcionando para poder explicar la actual situación. Y en torno a eso, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? Porque da la sensación, y hablo desde mi posición de viviendo en Santiago, en un entorno urbano, da la sensación de que estas comunidades han sido abandonadas por el Estado en términos de apoyo históricamente. Por lo cual, obviamente uno tiende a pensar que en este momento esta situación de vulneración de derechos se acrecienta. ¿Cómo ves tú cuál debería ser la respuesta del Estado en este momento? ¿Qué formas de apoyo deberían existir? No sé si sea un abandono, ¿no? Trataría de no mirarlo tan drástico, ¿no? El resultado es eso, creo yo, ¿no? Pero me parece que hay un proceso de falta de modernidad de las políticas públicas en relación al pueblo originario. La crisis que uno ve hoy día en Puente Alto, también uno podría decir, mira, aquí hay un abandono, ¿no?
pero me parece que sigue siendo más complejo aún todavía, ¿no? Hay algo de eso, sin duda, pero a la larga lo que nos está cuestionando esto y es que a lo mejor no éramos el país tan moderno que creemos que somos, ¿no? No somos un país que tiene resueltos temas de extrema pobreza, bueno, ningún país latinoamericano por lo más lo tiene, ¿no? Pero no somos los jaguares ni ese modelo, y lo que estamos observando hoy es que a la larga aquí hay una crisis en torno a un modelo de producción, en torno a la distribución de las riquezas de ese modelo que se ha apostado Chile, y una ausencia, creo yo, de políticas públicas para poder abordar en tiempos de crisis lo que está sucediendo, ¿no? No, yo creo que todo eso hoy día es lo que Aníbal Pinto llamaba en la década del 50, el caso Chile, un caso de desarrollo frustrado, ¿no? Hay algo, yo creo, todavía de aquello, ¿no? En que en momentos no somos capaces de sortear esta situación, y en eso se vulneran, o es más, o los pocos avances que habían en torno a los derechos indígenas, ante estos contextos, se decide, por supuesto, bajar nomás una decisión casi militar, digo yo, porque este es un país fundado por militares, entonces la decisión militar es que hay derechos que los vamos a posponer porque tenemos que volver a activar la economía, ¿no? Entonces se vuelve todo lo que tú podías haber avanzado casi como que se vuelve un poco y volvemos nuevamente a foja cero. Y esa falta de modernidad puede ser vista quizás con un gran ejemplo que es la ley indígena, que ha sido muy criticada precisamente por su poca actualización a la situación contemporánea. ¿Cómo crees tú que es necesario realizar una actualización de la legislación existente en torno a la protección y los derechos de los pueblos originarios? La ley indígena no me parece del todo mal, ¿no? Antes de la ley indígena no había nada, creo yo, en torno a una relación entre pueblo originario y el Estado chileno, ¿no? Eh, por lo menos cuando uno lee el proyecto original, no el que terminó siendo el resultado, ¿no? Hay una intención de avanzar en torno a derechos fundamentales, análisis, incorporación, sobre todo resolver temas de pobreza en relación al pueblo originario. Al calor ya de, no sé, unos 20 años tal vez de la ley indígena, y si la evaluamos tal vez, por supuesto que no ha cumplido las expectativas que muchos a lo mejor esperaban de ella, ¿no? Pero yo tampoco sería tan negativo frente a la ley indígena, porque tengo la impresión que por lo menos ha mejorado o permitido en algunos puntos alguna accesibilidad en lo que es la educación, y eso me ha permitido una especie de promoción, o de movilidad social en el caso de algunos indígenas y no, ¿no? Tal vez la crítica la crítica que puede hacer, pero no sé si responde a la ley indígena, ¿no? Yo creo que es más complejo aún, es que apostar por el modelo económico tal vez extremadamente en momentos extractivista, como lo llaman hoy, eso en un momento choca, creo yo, con los derechos de comunidad, los derechos de agua, los derechos al mar y territorio, que es lo que plantean hoy día los lafkencha en el caso de Arauco, pero también los otros pueblos que comparten el mar, como es Rapa Nui por lo demás. Entonces, el derecho al mar y territorio, ¿no? Como se denomina, esos derechos en algún momento terminan siendo, o entran en contradicción con la empresa pesquera, con las mineras en el caso Aymara, con las forestales, ¿no? Entonces, ese problema no resuelto, creo yo, entre apostar por un modelo económico que no me parece moderno, ¿no? No veo ahí una condición de modernidad en el extractivismo clásico de un país que ya lo ves en el carbón de Lota, ya lo ves en el mundo triguero del siglo. No veo todavía una modernización, creo yo, en la forma de producción del país. Eso termina sin duda siendo una contradicción en algún momento con los derechos indígenas que se están planteando a nivel internacional y que la misma República va planteando en la década de los 90 con la ley indígena. Y esa contradicción, ¿no?, entre el modelo económico, derechos sociales indígenas y la ley indígena y los problemas de pobreza que trae el mundo indígena, en algún momento topan, se rebelan, y eso yo creo que es, entre otras cosas, una de las tesis del levantamiento mapuche indígena, y en ese contexto, como no lo puede resolver, genera una represión radical al movimiento mapuche y terminas por posponer
la modernización del país, y en ese contexto creo que entra COVID, y por supuesto estamos ya en un proceso de pandemia mundial en el cual los derechos indígenas, estoy muy seguro que van a quedar nuevamente supeditados a los otros problemas que tenga la República. La crítica que yo podría plantear, ¿no?, como histórica, es que teníamos todas las condiciones de poder resolver esto, los problemas políticos, las relaciones políticas entre los pueblos mapuches, los pueblos indígenas con el Estado chileno, entre la década de los 90, el 2000, hasta el 2010 teníamos todo un contexto. En eso yo creo que Nancy y Erwin han sido claros en todo lo que han escrito sobre cómo en estas relaciones internacionales, o los derechos, ¿no? Y esos 20 años, ¿cierto?, preferimos reprimir, encarcelar, no entender los derechos fundamentales, evitar los reconocimientos internacionales. Entonces, esos 20 años preciosos de debate, creo yo, no fueron bien canalizados ni bien aprovechados por el Estado chileno para poder modernizarse en torno a su institucionalidad, en torno al modelo económico, en torno a mejorar los niveles en revertir la pobreza en el país y poder generar un país moderno, ¿no? Yo creo que eso no se hizo porque hay sectores conservadores que no entienden los derechos, o siguen pensando en la lógica, y en eso yo comparto con Salazar, con lo que cierro, la idea de que hay una continuidad en algún punto del peso, o lo que dice Jocelyn Holt también, el peso de la noche, que es un país o una élite terrateniente, ¿no?, que no es capaz de modernizar sus relaciones laborales y su modo de producción, y en estos momentos de crisis no somos capaces de abordarla, yo creo por lo mismo. Y considerando este contexto de los últimos 20 años que mencionabas, y ya mencionando que abiertamente nosotros somos un programa de educación, nos interesa saber cuál vendría siendo el rol que crees tú que juega la educación multicultural en la lucha por estas demandas, en la lucha por el reconocimiento pleno de derechos de la población indígena. Yo creo que la interculturalidad es un objetivo a llegar, ¿no? Y la interculturalidad es un camino, es un proceso dialéctico, ¿no? En el cual hay que disputar los espacios tanto educativos como de la mentalidad de las personas, ¿no? Son 100 años o un poco más de educación chilena monocultural, militar, geográfica, en torno a cuáles son las dimensiones territoriales, nacionalistas en extremo también. Y en este contexto, la educación intercultural es una propuesta, es un camino a construir, y eso todavía no podemos desarrollarlo. En los programas de educación que yo observo, porque como hago clases me fijo en lo que los estudiantes o los futuros profesores van a hacer como formación, la parte indígena es muy pequeña en el plan y programa, ¿no? Por otro lado, se entiende a pensar que lo indígena, y esto es súper anticuado, creo yo, lo indígena es pre-independencia, ¿no? Y luego aparece un poco en la ocupación, y luego en las relaciones, en las relaciones sociales, algo, ¿no? Cuando la historia indígena es un complemento en todo momento de la historia de Chile, ¿no? Yo puedo hacer historia de la democracia con la historia de las organizaciones indígenas que se han fundado, ¿no? Están ahí, ¿no? Sergio Grez, cuando escribe su libro del Partido Demócrata, hace un apartado para decir el Partido Demócrata y los mapuches. Entonces, la historiografía, ¿no? O el Mineduc, yo creo que nos extingue, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que nos están educando, ¿no? En torno a la extinción de los pueblos originarios en todo momento histórico, ¿no? Y también el Museo de la Memoria, creo que interesante, yo entiendo que alguna vez lo tuve como debate, que el Museo de la Memoria está en torno a un tiempo, a una determinación de tiempo, ¿no? Pero la memoria indígena, ¿no? La historia del genocidio Selman, la historia de la ocupación de la Araucanía, tampoco necesariamente está aparte de los programas no hay un museo de la memoria indígena, por decirlo directamente, ¿no? Y esa ausencia también es porque creo que pesa una forma de entender la historia y la cultura indígena siempre como extinguible. Eso me pasa a mí, como que nos extinguen. En los libros de historia, la educación nos extinguen, nos bajan la hora de historia indígena, ¿no? Nos extinguen. El siglo XIX
fuera de la ocupación no estamos en eso, y eso no es solamente una responsabilidad del Estado, ojo, yo también creo que la lenta academia indígena que recién está irrumpiendo por las condiciones económicas en las cuales han nacido y hemos nacido, en la cual nos hemos desarrollado, que ha sido lento, tampoco no hemos tenido el tiempo suficiente, creo yo, y tampoco los recursos para poder entrar a los archivos a buscar, bueno, qué pasó con la historia indígena durante el gobierno de Joaquín Prieto, de Bulnes, de Manuel Montt. No hemos podido, y eso es lo que yo creo que estamos haciendo también, ¿no? Como generación, de entrar a complementar esos vacíos para poder educar también. Porque la interculturalidad no basta solamente en que nos reconozcan con la moneda, también nosotros como indígenas tenemos que ser capaces de poder generar nuestros, no sé, materiales didácticos para poder generar una educación a la otra sociedad, que es la que tiene ausencia de conocimiento de los derechos indígenas. Y ese es el rol que estamos cumpliendo, yo creo, como generación también, o 2 o 3 generaciones ya de investigadores mapuches, hombres y mujeres, de poder generar materiales didácticos para educar a la población no indígena y entender que lo indígena no pasa solamente por Caupolicán o Lautaro, sino que es mucho más profundo. Yo creo que en eso también hay responsabilidad de nosotros, si lo queremos ver, de alguna manera, pero también hay una ausencia política para poder fomentar ese trabajo. Es súper interesante lo que me mencionas porque desde mi experiencia personal como investigador me pasó cuando empecé a meterme a estudiar con respecto a la dictadura y los crímenes cometidos principalmente en las zonas rurales. Existe una invisibilización, sobre todo por los académicos, por la academia en la década de los 90 con respecto a la situación de los pueblos indígenas en dictadura. De hecho, muchas veces se funde con la idea de campesinado y no se hace una diferenciación precisamente de lo que significaron las violaciones de derechos humanos para la población específicamente originaria. Es por eso, de hecho, que nosotros en el museo, y entendiendo esta falencia existente, se creó un nuevo espacio en el tercer piso, que lamentablemente por el contexto de pandemia no es posible visitar, pero que hemos lanzado a través de un interactivo digital que se llama Más que Nunca, donde precisamente se visibilizan la experiencia y la vulneración de derechos a población mapuche. Ahí, bueno, los casos de Alex Lemun, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, son cuestiones que se resaltan a partir de esta experiencia. Y quiero retomar un punto con respecto a algo que comentábamos anteriormente. Hablamos de la autodeterminación, pero, y corrígeme si me equivoco, creo que un paso previo a la autodeterminación vendría siendo el reconocimiento estatal de la existencia de etnias. Y esto lo menciono ya que actualmente está un proyecto en el Senado que busca el reconocimiento del pueblo Selknam, que en toda la historia que a mí me enseñaron en el colegio y posteriormente en la universidad, te lo mencionaban como extinto. Por eso hago la conexión, ya que mencionabas que básicamente la educación en Chile, la educación formal, ha invisibilizado y básicamente lo ha trasladado a un punto del pasado, a esta idea de lo preindependiente, básicamente una historia que ya fue erradicada. Lo cual es cierto, ¿no? La historia de los exterminios a las naciones originarias es parte de lo sucedido, ¿no? Pero también hay historias de las resistencias indígenas también, ¿no? En eso yo creo que el movimiento indígena en Bolivia ha sido una escuela también, creo yo, y estoy pensando en el indianismo, que es como una ideología política, y que también ha sido importante la politización de los Aymara acá desde la década de los 90, y hasta me atrevería a decir que una parte considerable de los debates en torno a los derechos fundamentales que los mapuches van a sostener, antes ya está, son un resultado de los debates que están llevando ellos acá mismo en este territorio, en Santiago y en el norte, ¿no? Yo creo que Bolivia, al mundo indígena, le ha sido más importante de lo que hasta ahora hemos podido observar. Y yo creo que el desarrollo de ese pensamiento, de esa escuela, ¿o no?, que comienza en los 80, pero en los 90 a fortalecerse, creo que también tiene hoy resultados. Entonces, es un proceso, ¿no? Es un proceso, como dice Fausto Reinaga, es un proceso de decir, mira, como indios nos trataron, bueno, como indios nos vamos a liberar, ¿no? Y ese poder del racismo, ese poder que nos subyugó, que fue el racismo,
ese mismo poder, de alguna manera, es la fuerza que tiene lo indio, ¿no? Eso es lo que plantean en Bolivia, ¿no? Es la fuerza que tienen los indios para irrumpir en los escenarios. Y yo creo que estamos en ese proceso, pero también reconociendo que hoy hay mayor conciencia también de los no indígenas en esto, ¿no? Y que es el gran cambio que estaba viviendo Chile en su tránsito a generar una nueva constitución. Yo creo que todo eso es un proceso de transformación que estamos viviendo, ¿no? Y yo en eso lo que quiero decir un poco, lo que quiero un poco también verlo como constructivo, ¿no? O sea, es que mira, sí, es todo lo que estamos viendo, porque eso es real, pero también nosotros desde abajo hemos hecho mucho, ¿no? Y ese que hemos hecho mucho como movimiento indígenas en Chile ha sido importante para poder reexaminar lo que estamos debatiendo, ¿no? Estos mismos programas, ¿no? Es parte de eso. Tocaste el punto de la Constitución boliviana, que en muchos aspectos es una constitución bien pionera, con el reconocimiento de la tierra, con una personalidad jurídica, por ejemplo, con el reconocimiento de un Estado multicultural. ¿Cómo ves tú el proceso de nueva constitución desde los pueblos mapuche? En el sentido de que se ha estado un gran debate con respecto a los escaños reservados, cuestión que lo vemos en otros países en la institucionalidad. Me tocó por tema académico ver el modelo de Nueva Zelanda, donde existen incluso escaños reservados en el Congreso para pueblos originarios. ¿Cómo ven este proceso? ¿Cómo ven la participación de los pueblos originarios en la creación de una nueva constitución en este contexto? No es un debate zanjado. Dentro de la comunidad indígena hay bastantes controversias. Dentro del mundo mapuche no hay una apuesta única, ¿no? Un poco el libro que yo te hablaba, que estamos a punto de publicar, da cuenta de esa contradicción creativa, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? No es bueno ni malo, es creativo. Hay que ver todas esas tensiones, canalizarlas para que el resultado sea mejor. Y creo que hay algún sector del movimiento mapuche que no comparte el Estado plurinacional. Creo que hay un sector mapuche que comparte y con justa derecho en torno a los derechos fundamentales la autodeterminación, y la autodeterminación en su proceso extremo es la separación del Estado chileno, ¿no? En los lugares que se ha llevado una autodeterminación radical, como en África, ¿no? Eso termina generando nuevas naciones, ¿no? Y eso no lo comparte, yo creo, una parte considerable de los chilenos, porque dentro de los chilenos, incluso hasta los más progresistas chilenos, ¿no? Los más a la izquierda, en algún momento de esa historia, terminan diciendo, sí, pero Chile igual es un solo país único. Entonces, la descolonización, ¿no? Que se ocupa tanto como concepto, la descolonización no es solamente un discurso político práctico, ¿no? Y tampoco un discurso para caer bien en distintos foros, ¿no? La descolonización en su sentido radical, también puede terminar siendo una descolonización conservadora, lo planteo yo. Entonces, ante no tener esa claridad ante los conceptos que estamos ocupando, y también te puede tener un resultado en la educación, y también aquí los estudiantes no están estudiando como a lo mejor muchas veces uno esperaría como profesor. Entonces ocupan conceptos, ¿cierto? Para cualquier lado, sin darse cuenta a veces de lo que se está significando eso, ¿no? Hay países que tienen descolonización radical en este momento, ¿no? Y eso han sido los movimientos musulmanes en Medio Oriente, ¿no? Hay organizaciones que han llevado una descolonización profunda, ¿no? Han puesto a las mujeres a vestir como sus trajes tradicionales, han comenzado también a poner la ley del califato como era antiguamente. O sea, si queremos hablar del proceso de descolonización, podemos hablar de experiencia a nivel mundial. La pregunta es si esta descolonización, ¿no? Eso es lo que yo he reflexionado, ¿no? Es la que realmente se quiere, ¿o no? Cuando ocupamos estos conceptos de manera hacia cualquier momento, o cuando públicamente lo ocupamos porque suenan bonitos también, ¿no? La descolonización, bueno, veamos experiencia hoy día donde se esté dando, ¿no? Y tal vez hay que ver algunos lugares en que ese concepto de descolonización ha generado un nuevo tipo de vulneración de los derechos humanos, ¿no? Eh, y genera un nuevo tipo de discriminación también. Hay países que han provocado discriminaciones a niveles religiosos, ¿no? Entonces, tú eres chiita, tú eres sunita, ustedes tienen que volver a ponerse vestimentas antiguas.
O sea, lo que un poco también hay que invitar es cómo construimos un proceso de autodeterminación o de descolonización en que pongamos como principio fundamental los derechos humanos, ¿no? Y cuál es tu derecho, el tuyo, cuál es el mío, porque no podemos tal vez del todo regresar a cómo fue previo a 1880, ¿no? Pero tampoco podemos no podemos no disputar ese derecho a autogobernarnos como pueblo originario. Es ahí, entonces, donde tenemos que generar una convergencia en torno a poder debatir sobre estos temas. Pero lo que yo también invito a veces es que no ocupemos los conceptos y tampoco hagamos discursos de repente políticos, ¿o no? Porque suenan bien, ¿no? Porque, o para Porque parecer suenan más académicos. claro, y no parecer tan progresista en las conversaciones o tan radical, porque el ultrarradicalismo, que hay experiencia histórica en torno a esto, no sé si a veces son las más óptimas, pero tampoco lo que quiero un poco es entrar al debate frente a esto un poco, ¿no? Es insertar el debate, no decir, mira, tampoco lo hagamos. No, aquí hay experiencia hoy, concreta, de descolonización, ¿no? Eso es el punto a donde hay que debatir. ¿Cómo llegamos a un punto intercultural, tal vez? No sé. Lo cual no significa que no hagamos nada tampoco, porque también se entiende que la interculturalidad es casi un concepto para no hacer transformaciones, ¿no? Tampoco significa eso, ¿no? ¿No? Interculturalidad es tal vez buscar el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio, y ese equilibrio va también en las capacidades políticas que se tengan ambos sectores, pero tal vez poniendo algunos principios mínimos para poder dialogar, ¿no? Uno puede ser los derechos de las personas, el derecho humano, derecho a una cultura, ¿no? Hay que poner ese debate ahí. Y desde tu perspectiva personal, más allá del debate existente en este momento, ¿cómo ves la participación? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a una nueva constitución y la participación de los pueblos originarios en esta? Bueno, hasta antes de COVID el debate era si cuántos escaños reservados teníamos como pueblo, ¿no? Y dentro de esos escaños reservados, que ya está casi un poco en la cantidad, se tenía que generar una división en torno a los pueblos originarios, ¿no? Y qué cantidad de escaños reservados para cada pueblo originario. Era como que estábamos en ese debate debatiendo, ¿no? Hoy día la población indígena, en base a las encuestas, es más o menos el 10% de la población en Chile, ¿no? Yo creo que un poco más, pero pero yo no soy nadie, pero diría que un poco más porque creo que hay que considerar a los migrantes, ¿no? Migrantes de Perú, migrantes de Ecuador, y esos migrantes, tengo la impresión y tengo la sensación de que también son muchos indígenas por algún trabajo de campo que alguna vez hice. Entonces son peruanos, pero también son aymaras, parece, también son quechua. Entonces, ¿cómo a ellos les garantiza su doble identidad, ¿no? O su triple identidad, el derecho a la migración, el derecho a vivir como con su cultura nacional, ¿no? Que en eso yo creo que la migración peruana ha sido muy hábil y muy inteligente en la forma de poder desarrollar su propia identidad en un país que somos bastante racistas. Y lo tercero, de cuánto esa migración también es indígena, indígena quechua, indígena aymara, indígena maya, y a esto se nos suma lo que son los derechos de los pueblos tribales, ¿no? En la migración colombiana, bueno, ¿cuántos de ellos son migrantes también con una pertenencia afro? Los convenios internacionales, el 169, es de pueblos originarios y tribales. Entonces hay también mucha migración haitiana, por lo demás, haitiana u otros que también tienen todo el derecho hoy día también a ser respetado en torno a sus derechos como pueblos tribales, es decir, practicar no solamente sus tradiciones culturales como pueblos tribales, sino también derechos a ejercer como pueblos tribales. Eso por supuesto que estamos años luz, porque si no podemos resolver el conflicto mapuche, ¿qué es el conflicto aquí? Si no podemos avanzar en resolver el conflicto con Rapa Nui, ¿no? Por supuesto que los migrantes en un país que tiene alta cantidad también de vulneración en torno a la migración, lo que es analizar a los pueblos del Caribe como pueblos tribales y como derecho humano en torno a su estado cultural y político que ellos portan y sus conocimientos que son antiguísimos también, ¿o no? Eh, son solo buenos deseos, ¿no? Somos un país que no es capaz de avanzar en resolver estos derechos.
Fernando, y para ir cerrando, quisiera que tu opinión con respecto a, estamos en este proceso, tú mencionabas, estábamos en la discusión de los escaños, por primera vez estábamos teniendo una discusión real de participación política de población indígena en nuestro país. Nos toca la pandemia y hoy día nos traemos al presente y vemos cómo la decisión del ministro Espina de enviar fuerzas militares en este momento bien particular de, de la actualidad a la Araucanía. ¿Cómo choca esto? ¿Cómo no dialoga claramente, pero cómo lo ves? Es una historia repetida también, ¿no? Uno puede poner la línea de tiempo en 1881 y están los militares ocupando el territorio mapuche. Los puedes volver a colocar en el 2002, ya tiene esta fuerza policial militarizada. Lo pone en el 2015, ya está. O sea, es una forma fácil de resolver un tema complejo y que lo mantiene momentáneamente, y cuando vuelve, por lo mismo, porque la represión jamás va a poder solucionar nada, ningún país, ninguna democracia ha podido solucionar algo, retorna con mayor fuerza. En la medida en que tú reprimes más fuerte, lo logras controlar por un momento, pero después vuelve y vuelve 2.0, digo yo, ¿no? Entonces, tú vas viendo un crecimiento, la escalada también de violencia de parte de los mapuches, que responde también a un nivel de violencia que comenzó el Estado chileno, a mí me pareció inaudita, ¿no? De manera, a veces las personas entraban a recuperar sus legítimas tierras, ¿cierto? Y el Estado chileno, a través de sus policías, reprimían inmediatamente matando mapuches, ¿no? Y esa es la historia del Eclemun. O sea, el Eclemun muere por un balín, la muerte de Matías Catrileo, ¿no? Con una bala en la espalda. Entonces tú dices, claro, el Estado también hizo un trabajo de desproporción frente al mundo indígena, de violencia desproporcionada. Y en algún momento el movimiento indígena también empezó a ejercer no sé, una autodefensa, como lo comenzaron a llamar ellos. Y es una esquizofrenia al final, ¿cachai? Yo creo que la violencia en algún momento termina siendo una locura, ¿cachai? Porque en la medida en que tú incrementas la violencia, por supuesto que menos hay solución, y en un momento las posibilidades de poder llegar a una convergencia para dialogar se hacen mucho más difícil, ¿no? Entonces, en esta locura que el Estado chileno tiene del orden, ¿no? También está generando un problema que no es, que lo puede resolver hoy, ¿no? Pero en 10, 20 años más puede volver con mayor fuerza, con mayor radicalidad, porque hay que siempre preguntar qué pasa con los niños que han nacido en esta historia en conflicto. Hay niños que sus papás han sido tomados prisioneros con helicópteros, con allanamientos, niños que han sido golpeados. Estoy pensando en algunos hoy día que son dirigentes, que su primera experiencia en torno al conflicto mapuche fue despertar con una pistola en la cabeza a la edad de 6 años, ¿no? Entonces, esa niñez que hoy día es adolescente, ya es adulta, que hoy día tal vez son dirigentes, tienen la violencia del Estado, no es hoy, ¿no? Es una violencia que viene de unos últimos 20 años. Entonces, tú no puedes esperar, creo yo, ¿no? Y no quiero justificar lo que están haciendo los Peña y Lamien en el Gualmapu, pero quiero profundizar este debate en torno a esto, y que tú tampoco no puedes llegar al año 2020, ¿cierto? Con niveles de pobreza en esas zonas mapuches, con una pandemia en el cual los municipios no gobernados por mapuche han respondido aislando a los mapuches, diciéndoles que no pueden entrar al poblado, que no pueden comerciar, ¿cierto? No puedes pedirle a ellos, que además las has colocado toda la fuerza del Estado, con helicópteros incluidos, allanamientos continuos, que después no actúen de una manera violenta. O sea, me parece que es como, eh, no lo quiero justificar, lo que quiero es un poco tratar de entenderlo históricamente, ¿no? Para entender por qué los seres humanos reaccionan en algún momento con hechos de violencia, ¿no? Y eso también ha sido una línea de mi investigación hace mucho tiempo. Y mis reflexiones me han llevado también a aquello, ¿no? Y creo que también el Estado chileno debe repensar sus relaciones con los pueblos originarios, no solamente en base a la violencia, ¿no? Entonces, desde muy pronto el Estado chileno respondió al conflicto mapuche con violencia, ¿no? 94, 97, 98, 2000, 2002, 2006, 2007, después el 2010, después el 2012, después el 2014 y hoy día. Entonces, si hacemos la historia de cómo el Estado ha actuado en relación con el conflicto mapuche, ha sido una persistencia de violencia
pero también que si uno lo analiza, ha incrementado los niveles de violencia en contra del pueblo mapuche y del movimiento mapuche. Y hoy día, ¿qué es lo que tiene? Nadie quiere dialogar. Suena hasta paradójico que incluso han existido algunos comentarios de militares que dicen que se está dando una respuesta militar a un problema político. Creo que ahí hay también una lectura con respecto a esto y entender y generar un consenso con respecto a cómo tenemos que avanzar como país, porque como tú muy bien decías, no es solamente una responsabilidad del Estado, sino que también existe una responsabilidad social con respecto al reconocimiento como pleno sujeto de derechos de la población indígena en nuestro país. Y creo que los militares también saben cuál es su historia, ¿no? Y no estoy pensando solamente en el 11 de septiembre, ¿no? Estoy pensando también en su historia como Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo creo que dentro de ellos no son de per se un ejército que quiere generar, resolver lo que como se decían ellos en esa época, ¿no? Como lo que los políticos no pueden resolver, ¿no? Los ejércitos se modifican, ¿no? Y lo que la clase política no puede resolver, claro, termina después entregándose la resolución a los militares, y cuando entran los militares a la historia, no esperes que actúen como no lo hacen todas las Fuerzas Armadas, ¿cachai? Si están hechas para ejercer la violencia, ¿no? Entonces, la crisis social que hay hoy, claro, lo que hace la derecha chilena, yo creo a veces de manera muy recurrente en la historia, es casi pedir a los militares que resuelvan lo que ellos mismos no han podido hacer como clase política, ¿no? Sí, pues, en eso yo creo que este tema nos tensiona también en torno a qué es lo que hemos hecho en los últimos 20, 30 años en torno al sistema democrático, cuánto se lo ha resuelto cosas, pero también hay ausencia, también hay falencia, y también se ha querido resolver temas complejos en lo político a partir de represión, ¿no? Entonces, pues claro, cuando ya está la crisis, empezáis a llamar a los militares, ¿cachai? Que yo esta historia la he leído en el 70, la he leído en el 20, la he leído en el siglo XIX, ¿cachai? Entonces, a donde entren las Fuerzas Armadas, creo que no van a resolver un tema que es netamente de democracia. Bueno, esperamos que con iniciativas como esta, con la iniciativa que les comentaba anteriormente, más que nunca nuestro interactivo, podamos también profundizar en esta idea de hacer una democracia más plena, de lograr esparcir los valores democráticos y una cultura de derechos humanos más profundamente en nuestro país. Te agradezco, Fernando, por tu participación. Podríamos estar acá horas conversando sobre este tema, pero tenemos que cumplir ciertas reglas con respecto al programa. Así que nada, muchas gracias nuevamente por tu participación. Agradecemos a todos y todas las personas que se sumaron a esta transmisión en vivo. Les recordamos que este programa puede ser revisado posteriormente en nuestra web Conectados con la Memoria, y también va a quedar en el repositorio de nuestro canal de YouTube del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Agradecemos también a Nancy Yáñez, quien por problemas de conexión lo intentó, pero no pudo participar de esta conversación. Los dejamos invitados para nuestra próxima edición el próximo día viernes, y que revisen todo el material que hemos publicado en nuestra web. Nuevamente, gracias, Fernando, y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén bien. Chao, chao.